Sí, están casi todos. Algunos colegas no han debido llegar todavía de su trabajo de supervisión o de entrega de materiales, pero como vamos a tener la grabación en la plataforma, mañana me voy a encargar de preguntar cómo vamos a hacer para que Joel me pase o de cómo yo accedo a su grabación para que yo la pueda subir. Eso vamos a coordinar, ¿ya? Vamos a coordinar el lunes seguramente eso, pero va a estar también esto en la plataforma. Bien, hemos visto 3 compañeros que han hecho su presentación del avance. Hay cosas que, como han visto, hemos observado y les hemos recomendado. Hay cosas que están bastante bien encaminadas en general. Y eso también les va a servir para los otros colegas de que pueden ir avanzando, porque no se olviden que si bien este trabajo es el trabajo final de la semana 4 y tiene un valor importante en la calificación, es un trabajo que no se lo puede realizar en una semana. Francamente, tienen que empezar ya, y lo que habíamos previsto para esta clase era que vayan avanzando en la primera parte del mercado, ¿verdad? Entonces, vamos a adoptar la modalidad de que cada clase tengamos una presentación de 2 o 3 compañeros para que también sepan cómo les está yendo, si hay cosas que corregir, mejorar, o si hay cosas que variar. Entonces vayan avanzando. Entonces para el miércoles las personas que estén listas pues se presentan a la hora 7:30 en punto y empezamos con alguna exposición de ustedes, ¿ya? Esto para que también todos vayan viendo, como les digo, las observaciones y vayan avanzando. En general todos deberían tener sus presentaciones hechas ya, porque si bien van a sufrir alguna corrección, pero ya tienen hecho ese material. Y es tiempo ganado, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que quiero que vayan avanzando desde ahora. Bien, a ver, vamos a ver si puedo poner algo para empezar lo que queríamos ver. Ups. A ver, ¿qué es esto? No estoy seguro. Ya. Bueno, hoy día lo que vamos a ver es, yo les voy a explicar un poco el cuadro que les he pasado en la imagen, que es el punto de equilibrio. Después vamos a ver de lo que significa evaluación financiera, que creo que hemos visto este video, me lo van a confirmar ustedes, y si no, de todas maneras, tenemos uno que hace referencia a una explicación de los índices, de los indicadores para evaluación, ¿no? El BAN, el TIR y el periodo de recuperación. Entonces, de momento, eso es lo que vamos a ver ahora. Espérenme, vamos a dejar de compartir esta parte para ver si puedo entrar a esto. Espérenme. Bien. ¿Pueden llegar a ver ese gráfico? Ya. Entonces, a ver, vamos a ver. Este gráfico es el gráfico del punto de equilibrio. ¿Cuál es el criterio del punto de equilibrio? El punto de equilibrio es aquel momento o aquella producción o aquel precio que iguala tanto ingresos como gastos, ¿no? Por ejemplo, esta primera dice
ingresos totales. Es una recta, ¿no es cierto? Es una recta que está, es esta, que va a ir bajando y parte de cero, obviamente, ¿no? Entonces hay un momento que se cruza con los costos totales. ¿Cómo se calculan los costos totales? En la gráfica vamos a poner el costo fijo, que es estándar, que en este caso está al nivel de los $144,000. La gráfica es dólares y aquí un porcentaje, ¿ya? A cualquier porcentaje el costo fijo es el mismo, o sea que desde cero, 145,000 prácticamente, es el costo fijo, y el costo variable es esta otra línea que está variando con respecto a la producción. Mientras más alta es la producción o el porcentaje, va a ser mayor. Entonces, la suma del costo total, que es esta otrita, ¿no es cierto? Está ahí con la flechita costo total, es nada más la suma del costo fijo más el costo variable. Entonces, lo que sucede es que esta del costo variable se va a desplazar hasta el costo fijo y va a ser esta la gráfica, la línea del costo total. El punto de equilibrio, por tanto, gráficamente dice, es cuando el costo total es igual a los ingresos totales, que es este punto. ¿Ya? Si nuestra gráfica estuviera bien a buena escala, nos está diciendo gráficamente que aquí estamos a un porcentaje, el 51%, inclusive nos dice las ventas que deberíamos tener para lograr el equilibrio. Aquí no estamos ni ganando ni perdiendo. Hemos logrado igualar los costos con los ingresos. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto gráfico del punto de equilibrio. A ver, déjenme ver ahorita. Lo que necesito es subirles otra gráfica. Espérenme. Vamos a dejar de compartir. Y lo que necesito es ahora ir a... Just a second. Ya. Les he pasado también ahora unas fotos, unas imágenes, y la primera es esta. Vamos a subirla. Bien. No sé si claro, no está bien, eso está bien. Este es lo que hemos visto gráficamente, es la explicación de cómo se calcula el punto de equilibrio, ¿no? Entonces, ahí están las variables donde claramente el ingreso total es igual al costo total. Entonces, aquí están obviamente las, ¿cómo se llama? Las variables, ¿no? ¿Qué significa IT? Ingresos totales, costos totales, el costo fijo, el costo variable unitario, el precio de venta unitario, la cantidad en unidades y el porcentaje de la capacidad en el punto de equilibrio. Entonces, vamos a hacer el cálculo diciendo que el ingreso total es el precio unitario por la cantidad. O sea, claro, son los ingresos totales. El costo total es la suma del costo fijo más el costo variable. Perfecto. Mantenemos. ¿Qué es el costo variable? Es el costo variable unitario por la cantidad, ¿correcto? Entonces, lo que vamos a hacer es factorizar Q, que es la cantidad, y la vamos a poner acá y vamos a despejar lo que es Q. De tal manera que costo fijo aquí queda y lo del factor precio unitario menos costo de venta unitario pasa a dividir.
Todo esto está en unidades. Por otra parte, el ingreso total por un X, que es nuestro porcentaje de equilibrio, tiene que ser justamente el costo fijo más el costo variable por la cantidad, ¿no es cierto? De tal manera que ahora igual, voy a dar, permítame, voy a dar, ¿dónde está? Lo que pasa es que alguien está queriendo entrar y lo estamos admitiendo. Ya. Entonces, vamos a ver lo que estábamos. Y ahora, ¿cómo vuelvo? Espérenme un segundito, ¿dónde está? Aquí está. Ya. De tal manera que estamos despejando, ¿no es cierto? Y es lo mismo, factorizamos el X, es en un paréntesis que estaba multiplicando, entonces pasa a dividir y de tal manera que este es un porcentaje del punto de equilibrio. Viendo el ejemplo que ustedes lo ven gráficamente en la... O sea, despejando estas variables en la gráfica que les he mostrado, se llega a lo que hemos visto en la gráfica. Espérenme, ustedes ya lo tienen, yo voy a ver. Exactamente lo que les decía. El punto de equilibrio lo que nos ha dado es directamente que las ventas que estaban en el eje de las YES daban a $744,000 más o menos. Y el porcentaje que estaba en las X da el 51%. De esa manera podemos calcular que la cantidad en el equilibrio, la cantidad que tenemos que producir son 139,000 kilogramos. ¿Me entienden? O sea, este es un gráfico que se hace muy sencillamente con esas variables. Obviamente tenemos que saber el precio de venta unitario, tenemos que saber el costo variable unitario y tenemos que saber el costo fijo. Con esos parámetros vamos a poder determinar tanto nuestro nivel de ventas del equilibrio como nuestro nivel de precio de venta de equilibrio, nuestra cantidad, ¿ya? Entonces ahora dejamos de compartir Sticky, nos pasamos a lo siguiente. A ver, espérenme. Where is the presentation? Okay. Ya. Esta explicación está muy bien hecha en un ejemplo. Yo se los voy a pasar espérenme, este link, if I can. Se los voy a pasar por el WhatsApp del grupo para que veamos que no está cargado en la página, realmente lo estoy subiendo ahorita nomás. Entonces vamos a copiar, esto lo vamos a poner. Vale. Espérenme un cachito. Ya, entonces les estoy pasando el link de un video que vamos a ver ahorita, son 9 minutos me parece. Lo veremos por favor, este es el video que habla de cómo calcular un punto de equilibrio. Entonces ahí nos vemos después de terminada el video. Pueden pasar y directamente ver este cálculo de punto de equilibrio.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. En este video te voy a explicar o seguir explicando este tema de los proyectos de inversión. El tema de hoy es el punto de equilibrio. ¿Qué significa el punto de equilibrio? ¿Cómo se calcula? Muy bien, el punto de equilibrio te lo voy a explicar aquí en una... en una hojita de Excel que tengo. El punto de equilibrio coloquialmente se dice que es el punto en el que la empresa ni gana ni pierde. Técnicamente significa que tus ingresos son iguales a tus costos, que lo que estás vendiendo solamente te está alcanzando para pagar tus costos. Es ese punto. Entonces, lo que vendas después de ese momento, de ese punto, pues ya es ganancia, ¿no? Entonces, un ejemplo bien básico es cuando tú tienes un negocio, por ejemplo, tienes una pizzería. Acá lo voy a explicar de forma coloquial, para que vayamos viendo de qué se trata. Tú tienes una pizzería y tienes unos costos fijos que tienes que cubrir, ¿no? Tienes que pagar una renta, tienes que pagar servicios, le tienes que pagar a tu gerente o administrador de ahí del local y a un pizzero. El pizzero lo estoy metiendo como un costo fijo porque, pues de todos modos, así me haga una pizza o dos, de todos modos, yo le estoy dando un sueldo. Entonces, eso me da unos costos fijos de 14,000. Entonces, esto es lo mínimo que debería yo estar vendiendo, 14,000 pesos para poder cubrir mínimo mis costos. Sin embargo, también al hacer las pizzas, pues incurro en costos variables, como es la materia prima, ¿no? Dependiendo la cantidad de pizzas que yo fabrique, es la cantidad de materias primas que voy a utilizar y pues también tendría yo que cubrir esos costos. Entonces, bueno, aquí ahorita no estoy usando ningún cálculo, simplemente es un ejemplo. Yo quiero suponer que mis costos variables, aquí le voy a poner para que nos llevemos costos fijos y acá costos variables. Entonces, pues tendría costos fijos, costos variables y mis costos totales serían de 17,000. Entonces, la teoría me dice que mi punto de equilibrio siempre está arriba de mis costos fijos más un porcentaje de mis costos variables. Por lo tanto, para mí este es mi punto de equilibrio. Aquí no estoy usando ninguna fórmula, solo es un supuesto para que veas cómo de forma práctica tú puedes empezar a analizar si está bien calculado o mal calculado un punto de equilibrio. Entonces, mi punto de equilibrio está en 15,000. Yo aquí tengo varios productos, una pizza chica, mediana, grande y tengo un precio promedio. Entonces, bueno, para no meternos en tanto cálculo y en tanto rollo, yo quiero saber cuántas piezas tendría yo que vender para poder cubrir estos 15,000 pesos de costos. Entonces, yo digo que aproximadamente una pizza vale 126 pesos aproximadamente. Entonces yo tendría que estar vendiendo 118 pizzas en promedio al mes para poder sacar adelante mis costos. Lo que venda después de de estas 118 unidades, pues ya sería como mi ganancia, ¿no? Entonces, bueno, nos regresamos aquí. Estos datos son los mismos que hemos estado jalando de las hojas anteriores. Mis ventas siempre están en mis fijos. Un ejemplo, yo quiero suponer que mis costos variables, aquí le voy a poner para que nos llevemos costos fijos y acá costos variables.
Entonces, pues tendría costos fijos, costos variables y mis costos totales serían de 17,000. Entonces, la teoría me dice que mi punto de equilibrio siempre está arriba de mis costos fijos más un porcentaje de mis costos variables. Por lo tanto, para mí este es mi punto de equilibrio. Aquí no estoy usando ninguna fórmula, solo es un supuesto para que veas cómo de forma práctica tú puedes empezar a analizar si está bien calculado o mal calculado un punto de equilibrio. Entonces, mi punto de equilibrio está en 15,000. Yo aquí tengo varios productos, una pizza chica, mediana, grande, y tengo un precio promedio. Entonces, bueno, para no meternos en tanto cálculo y en tanto rollo, yo quiero saber cuántas piezas tendría yo que vender para poder cubrir estos 15,000 pesos de costos. Entonces, yo digo que aproximadamente una pizza vale 126 pesos aproximadamente. Entonces, yo tendría que estar vendiendo 118 pizzas en promedio al mes para poder sacar adelante mis costos. Lo que venda después de de estas 118 unidades, pues ya sería como mi ganancia, ¿no? Entonces, bueno, nos regresamos aquí. Estos datos son los mismos que hemos estado jalando de las hojas anteriores. Mis ventas anuales, mis costos totales anuales. Y entonces aquí está la fórmula del punto de equilibrio. Me dice que los costos fijos divididos entre 1 menos mis costos variables dividido entre mis ventas me va a decir en cuánto está mi punto de equilibrio monetario. Entonces, bueno, yo aquí ya le voy a dar Enter. Dice que mi punto de equilibrio está en 374,000. Significa, yo vendí 604,000, pero mi punto de equilibrio está aquí en 374,000. Eso equivale al 62%. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, significa que de cada peso que estoy vendiendo, 62 centavos los tengo que dedicar para cubrir mis costos. Entonces, bueno, ¿qué significa un punto de equilibrio de 62 o de 90 o de 20? Por ejemplo, si tú tienes un punto de equilibrio de 80 o de 90, significa que de cada peso que vendes, 90 los vas a destinar a pagar tus costos. Y ese punto de equilibrio muy alto me indica que mi negocio no es rentable, ¿no? Que tengo que vender mucho y para poder cubrir mis costos y mi ganancia va a ser poquita. Si me da por el contrario un punto de equilibrio de 20, pues una de dos, o es un súper negociazo o estás omitiendo algún costo significativo, lo cual te hace suponer que tienes un punto de equilibrio bajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer aquí en el caso de la materia prima, si yo a lo mejor no estoy considerando que le tengo que poner su empaque, que la tengo que ir a dejar a domicilio y todo eso, estoy omitiendo costos que pueden hacerme pensar que mi punto de equilibrio es bajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí el único chiste es que metas todos los costos reales. Entonces, les digo, cuando tú ves un punto de equilibrio bajo, como de un 20%, pues significa que, les digo, o que es un negociazo, o que no se han incluido todos los costos, o que se han exagerado las ventas, ya sea en el precio de venta o en la cantidad que tú proyectas vender. Entonces, procura hacer bien tu análisis de tal forma que se vea aquí algo coherente, ¿no? ¿Qué es aceptable? Pues vamos a suponer un rango de 60-80 en promedio, de tu punto de equilibrio incluso a veces hasta del 50, ¿no? Porque hay negocios que sí son bastante rentables. Pero bueno, para mí lo normal sería entre el 60 y el 70% de tu punto de equilibrio. Les digo, bueno, aquí obviamente hay varias acepciones, si es un negocio de servicios, si es un negocio de manufactura, etcétera, ¿no? Es muy variable. Aquí lo único que tienes que cuidar es que sea lógico, ¿no? ¿Qué más puedo definir en esta tablita? Bueno, aquí lo que estoy definiendo es que si mis ventas fueron, bueno, lo que quiero sacar es el punto de equilibrio en piezas. O sea, aquí ya vi que necesito vender 374,000. ¿Cuántas piezas tendría yo que vender para poder juntar esos 374,000? Entonces aquí lo que estoy dividiendo, aquí lo escribí, es el punto de equilibrio monetario, que es entre el precio de venta, que fue similar a lo que hicimos acá de este precio promedio, dividir el punto de equilibrio monetario entre el precio de venta para saber cuántas piezas tendría yo que vender para poder llegar a ese punto de equilibrio. Y bueno, finalmente aquí tendría yo que vender para poder llegar a ese punto de equilibrio. Y bueno, finalmente aquí el costo unitario, dividir el punto de equilibrio monetario entre el precio de venta para saber cuántas piezas tendría yo que vender para poder llegar a ese punto de equilibrio.
Y bueno, finalmente aquí, el costo unitario. Bien, Este costo unitario, me imagino que pero bueno, yo lo único ya están terminando de ver el video. Es un ejemplo al año, y vendí bastante 44,000 doméstico de piezas. ¿En una cuánto me salió cada pieza a mí? Me elaboración salió en de pizzas, 10,76 pero que pesos, lo cual, bueno, hace obviamente referencia para a mí todas está las variables que hemos producir un indicado para el garrafón a 10 y cálculo venderlo del a, costo de o equilibrio. sea, 12 pesos, pues es poco, ¿no? Déjenme Aquí es donde ver entra ya la cuestión dónde de estamos. los márgenes de utilidad y todo eso, ¿no? Habría que definir aquí bien, con base en este costo, el precio de venta. ¿Para qué más me ayuda? Bien, Bueno, me vamos ayuda a aquí. seguir con la parte de la evaluación financiera y me imagino que esto hemos visto. A ver, el proyecto, claro, resolución, el valor presente, la tasa interna y el análisis sensible. Déjenme ver. Para hacer la parte de... están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, soy. Ya. Entonces, para hacer la parte de la evaluación financiera de un proyecto, tenemos que tener los estados financieros y flujos para poder entrar a manejar esa información y hacer la evaluación de la viabilidad, ¿no? Estos balances, estos estados financieros están incluidos como el balance general, el estado de resultados, el estado del flujo de efectivo y en términos de flujos, el flujo de caja del proyecto y el flujo de caja libre. Esas son denominaciones de alguna manera de presentar la información. Entonces, lo que voy a dejar de compartir estos son, y vamos a pasar a ver los cuadros para analizar. Entonces tenemos acá. Espérenme un segundito. Right. Espérenme un segundito, voy a subir unos cuadros que ustedes los han tenido. A ver. Bien. Entonces vamos a tratar de subir, compartir esto. Ok. Están viendo ese cuadro, ¿verdad? Sí. Ya. Este es un cuadro de fuentes y usos de fondos que se llama usos y fuentes de la platita que implica el proyecto. Básicamente en fuentes tenemos el aporte propio, que es siempre importante en un proyecto, y los préstamos. Ahí están en el año 0 y en el año 1, o sea, hay dos desembolsos. Las utilidades netas, obviamente, es lo que genera el proyecto año a año. Las depreciaciones y recuperaciones hemos visto también que es una reserva que podemos disponer y el total de fuentes está acá, ¿verdad? Este es la cantidad de recursos que vamos a utilizar en nuestros cálculos de los indicadores. Los usos, tenemos inversiones fijas en el año 0, el activo diferido, y en el año 1 también tenemos el capital de operaciones. Claro, cuando ya empezamos a operar, el capital de operaciones es parte de lo que vamos a utilizar. La amortización de créditos es el pago del financiamiento. Por lo tanto, nuestros usos nos demuestran que tenemos aquí, obviamente tienen que ser iguales a nuestras fuentes, ¿no? Para que el saldo del año 0 sea 0.
En el año 1 tenemos fuentes de 87,000 y pico, 88,000, y tenemos usos de 59,000. Por lo tanto, tenemos un saldo de gestión 28,000. El año 2 tenemos un déficit de 2,000, por lo tanto, nuestro saldo del año 2 es un poquito menor, pero a partir del año 3 vamos generando cada año cierto saldo positivo, que se va sumando y se va acumulando, hasta darnos en el año 10 un acumulado de casi 1 millón, ¿no? Ese es el cuadro de usos y fuentes. Nos permite, más que graficar, mostrar de manera objetiva que nuestro flujo que nuestro proyecto tiene los recursos como para enfrentar el pago y la inversión y el pago de los créditos. Ese es básicamente el cuadro de usos y fuentes. A ver, vamos a ver si podemos pasar al siguiente. Ok. Este es el cuadro ya que nos va a permitir hacer el estudio económico del proyecto, porque ya nos está mostrando el flujo monetario desde el punto de vista financiero. ¿Cómo se trabaja este flujo? Se pone el año 0, generalmente es el año que empieza la inversión, son $438,000, se le pone en negativo. El año 1 habíamos tenido un monto de inversiones también, casi $60,000, pero ya un flujo de caja positivo de 87,000. Entonces, tenemos el flujo monetario, restamos nuestro flujo de caja para financiar esto y tenemos 28. A partir de eso, todo el flujo de caja, no tiene ninguna otra inversión en este tiempo, se va transfiriendo como flujo monetario, platita, ¿no ve? Acá lo que tenemos el año 10 es el valor residual. El valor residual es generalmente el valor de la maquinaria, el valor de venta en el año 10 de lo que tenemos, de vehículos, maquinaria y demás, ¿no? Es un valor residual de 184,000 que también lo ponemos como parte de nuestro flujo en el año 10. En este ejercicio, vamos a ver después cómo se calcula, nos ha dado un TIR del 22%, 22,2%, y un BAN al 20% de 42,393, o sea, un valor presente neto de positivo. Sin embargo, miren, si hacemos la actualización del flujo a 30%, sale negativo, pero eso lo vamos a ver luego, qué significa. Lo que quiero ver si tengo explicación del valor actualmente. Ya. Vamos a ver el criterio del valor actual neto. Tenemos no sé si lo tengo el ejercicio aquí. No lo había tenido. En todo caso, les voy a pasar más tardecito un ejemplo de cálculo del valor actual neto. ¿Cuál es el criterio del valor actual neto? Tenemos un video, más bien veremos ese video. Espérenme un segundito. Ahí creo que está el ejemplo. Vamos a dejar de compartir esto. Nos vamos a ir a la presentación. En la presentación tenemos... Creo que está aquí. A ver, les voy a pasar Hay un ejemplo bien bonito de dos proyectos
muy cortitos, de 4 años, y ahí hacen el ejercicio del valor actual neto, que vale la pena que lo veamos ahorita. Espérenme, entonces esto vamos a poner directamente al grupo para que ustedes lo vayan viendo, ¿ya? Bien, entonces, sí, vamos a ver en este video unos ejemplos con cantidades bien didácticos. Véanlo, por favor. Este es un bonito video con un ejemplo para que vayamos entendiendo qué significa el valor actual neto. Por favor, denle una miradita a ese tema, a ese videito. Vamos a hablar en este video sobre las técnicas de evaluación de proyectos. Supongamos que tenemos dos proyectos alternativos y conocemos sus flujos de efectivos relevantes, el proyecto A y el proyecto B. Vamos a hablar en este video sobre las técnicas de evaluación de proyectos. Supongamos que tenemos dos proyectos alternativos y conocemos sus flujos de efectivos relevantes, el proyecto A y el proyecto B. Con respecto al proyecto A, sabemos que tiene una inversión de $12,000 y que genera entradas de efectivo operativas de $4,000 para el primer año, de $4,000 para el segundo año, de $4,000 para el tercer año, de $8,000 para el cuarto año, y que el flujo terminal es de 0. En el caso del proyecto B, posee una inversión inicial también de $12,000 y sus entradas de efectivo operativas son de $8,000 en el primer año, de $4,000 en el segundo año, de $2,000 en el tercer año, de $2,000 en el cuarto año y también con un flujo terminal de 0. Entonces, nos preguntamos cuál proyecto debe elegirse. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y es profesional en las... Para esto, entonces, disponemos de diferentes técnicas de evaluación o criterios de evaluación. Los principales son los siguientes. Tenemos el periodo de recuperación, el valor actual neto, conocido como VAN o VPN, y la tasa interna de retorno, también conocida como TIR. Entonces vamos a hablar del periodo de recuperación. El periodo de recuperación es el tiempo que se requiere para recuperar la inversión inicial. Entonces, para el proyecto A, conociendo esta información, nos preguntaríamos cuánto tiempo se requiere para recuperar la inversión inicial de $12,000. Entonces nos damos cuenta de que se requieren 3 años, de que estos flujos generados por el proyecto durante estos 3 años suman $12,000 y que por lo tanto el periodo de recuperación es entonces de 3 años. Para el proyecto B, el periodo de recuperación es de solo 2 años, porque sus flujos para el año 1 y el año 2 suman $12,000, que es la inversión inicial. Desde este punto de vista, sería preferible el proyecto B en el sentido de que genera un periodo de recuperación más corto que el proyecto A. El problema que tiene el periodo de recuperación es que no considera el valor del dinero en el tiempo. Entonces, no nos está diciendo cuánto vale este dinero que recibimos 3 años después con respecto al que recibimos 1 año después. Entonces, podría ser que dos proyectos tengan el mismo periodo de recuperación, pero que haya importantes diferencias entre ellos. No considera lo que pasa después del periodo de recuperación. Por ejemplo, el proyecto A, después de su periodo de recuperación, genera un flujo muy alto. El proyecto B, después de su periodo de recuperación, genera flujos muy bajos. Eso no lo dice el periodo de recuperación ni lo toma en cuenta. Y no nos garantiza que se maximiza la riqueza de los socios, en el sentido de que no considera
los flujos de efectivo, no es posible considerar los riesgos, no es posible considerar el valor del dinero en el tiempo, lo que pasa luego del periodo de recuperación, entonces no nos garantiza que se maximice la riqueza para los socios. Entonces vamos a considerar una segunda alternativa que es el valor actual neto. El valor actual neto es la suma del valor presente de la corriente de flujos de efectivo descontados a la tasa de costo de capital menos la inversión inicial. Entonces, para calcular el valor actual neto de un proyecto, por ejemplo el proyecto A, vamos entonces a hacer lo siguiente. Necesitamos una tasa de costo de capital para la empresa. Supongamos que en este caso el costo de capital para esta empresa es del 10%. Y entonces los flujos de efectivo se van a descontar a un factor que es 1 más la tasa de costo de capital elevada al número de periodos que transcurren para poder obtener ese dinero. Esto realmente lo que hace es traernos a valor presente el flujo de efectivo. Entonces para el año 1, esto sería tomar 1 más el 10%, o sea, 1 más 0,10 y elevarlo a la 1. Esto nos da 1,10. Para el año 2 sería 1 más 0,10 elevado a la 2 y esto nos da 1,21. Para el año 3 va a ser 1 más el 0,10 elevado a la 3. Esto nos da 1,33. Para el año 4 esto va a ser 1 más 0,10 elevado a la 4. Esto nos da 1,46. Y entonces después usamos este factor para descontar los flujos de efectivo. Entonces el flujo de efectivo para el año 1 es de $4,000. Esto lo vamos a dividir entre 1,10. Nos daría 3.636.36. Para el año 2 tomamos el 4,000 del año 2 que lo dividimos entre 1,21 y esto nos da 3.305. Para el año 3 tenemos otra vez un flujo de 4,000 que dividido entre 1,33 es de 3.005. Para el año 4 el flujo es de 8,000. 8,000 se divide entre 1,46 y eso nos está dando 5,464. Esto nos está diciendo que esos $8,000 que vamos a recibir hasta dentro de 4 años valen o equivalen a $5,464 hoy, a la tasa del costo de capital del 10%. Entonces estos flujos descontados los vamos a sumar y obtenemos una suma de 15,411.52. A esta suma de los flujos descontados le vamos a restar la inversión inicial, que en este caso es de $12,000. 15,411 menos 12,000 nos da entonces un valor actual neto de $3,411.52. El criterio para aceptar el proyecto es que si el valor actual neto es mayor que 0, el proyecto se acepta y se rechaza en caso contrario. Si este valor actual neto es mayor que 0, nos está diciendo entonces que el valor de los flujos traídos a valor presente supera la inversión inicial y por lo tanto el proyecto nos está generando una ganancia que supera el costo de capital de la empresa. Y por lo tanto es un proyecto que valdría la pena realizar. Si el valor actual neto da negativo, querría decir que el valor presente de los flujos de efectivo no logra superar a la inversión inicial y por lo tanto es un proyecto que no va a generar valor suficiente para la empresa. No va a generar un valor que exceda el costo de capital de la empresa. Por lo tanto, no valdría la pena realizar ese proyecto. Con respecto a lo que es la tasa interna de retorno, tenemos que consiste en la tasa de descuento que equipara el valor presente de los flujos de efectivo descontados con la inversión inicial. En otras palabras, es la tasa que logra hacer que el valor actual neto sea igual a 0. Entonces, por ejemplo, para el proyecto A, con los datos que tenemos, calculamos entonces esta tasa interna de retorno. El cálculo manual de la tasa interna de retorno sería sumamente complejo. Hay que hacerlo con una computadora. Entonces, por ejemplo, con Excel podemos nosotros digitar estos flujos de efectivo y utilizar la función TIR de Excel que nos daría entonces un 21%. El criterio de aceptación o rechazo es el siguiente. Vamos a aceptar el proyecto si la tasa interna de retorno supera el costo de capital.
y lo rechazamos en caso contrario. Entonces, si tenemos un costo de capital del 10%, como vimos en el cálculo del BAN, y aquí tenemos una tasa interna de retorno del 21%, entonces deberíamos aceptar este proyecto. Significa entonces que es un proyecto que genera una tasa de retorno superior al costo de capital. Por supuesto que hay una serie de aspectos adicionales a considerar en el cálculo del BAN y del TIR, e igual cuando tenemos dos proyectos como en este caso, necesitamos entonces hacer una serie de análisis adicionales para poder entonces determinar cuál de los dos proyectos vale la pena realizar. Eventualmente podrían ser ambos según el tipo de proyectos, podría ser que sean proyectos excluyentes y haya que realizar solo uno de ellos, o podría ser que sean proyectos independientes y que la empresa tenga capital para poder realizar ambos. En fin, hay una serie de aspectos adicionales que hay que considerar. El valor presente neto. ¿Cómo se calcula el valor presente neto? Se trata de traer el dinero del año 1, del año 2, del año 3, etcétera, al valor actual, como si estuviéramos teniendo esos dineros en el año 1, ¿no es cierto? Eso nos va a permitir comparar que todos los montos de dinero que figuran en las tablas las vamos a actualizar, se llama, o las vamos a descontar al valor de lo que significa ese dinero en el año inicial. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con una tasa de referencia, que en el caso del ejemplo es el 10%, ¿no? Con el 10% vamos a actualizar todos los dineros al año 0, que quiere decir que vamos a comparar lo que es la inversión, que en el caso del ejemplo eran $12,000, con la sumatoria de todos los valores actualizados. Esa es una formulita entre 1 más la tasa de actualización elevada al año, ¿no es cierto? Entonces, lo que hay que hacer es primero tener esos valores actualizados, sumarlos, en el caso del ejemplo daba como 15,000 y tantos dólares, y restar ese valor actualizado de recursos con restarla de la inversión inicial. Entonces, 15,000 eran la suma de los valores actualizados. Si le restamos los 12,000 de la inversión, entonces evidentemente el valor presente neto o el valor actual neto del BAN va a ser mayor a 0. Cuando un proyecto tiene un BAN a una determinada tasa, que en el ejemplo era 10%, quiere decir que los recursos que genera en el transcurso del tiempo, pero actualizados y comparados con la inversión, si es positivo, es un proyecto que genera, que es factible, ¿no es cierto? Quiere decir que en el tiempo la platita dentro de 4 años y sumando va a darnos un valor mayor al de la inversión. Entonces va a generar más recursos de solamente recuperar la inversión, sino va a dar ganancias, va a dar riqueza. Ese es el concepto del valor actual neto. ¿Alguna pregunta sobre el BAN? El porcentaje, ingeniero, ese valor de la constante K, ¿siempre es 10%? No, ¿qué valores? No, es un valor que puede ser generalmente parecido a la tasa del financiamiento, por ejemplo, podría ser si es 6%, o puede hacerlo al 10%. De todas maneras, es a cuánto está el costo del dinero, ¿no es cierto? Podríamos tener, si los créditos ahora están a un 9%, podríamos hacer un 9%, ¿no? Si los créditos productivos están al 15%, trataríamos de hacer al 15%. Pero básicamente son tasas, es una tasa de referencia del mercado financiero, ¿no es cierto? Ahora, esa tasa que pregunta Luis, es un parámetro para decir qué pasa si nosotros nos prestamos de un usurero que nos presta no al 10% anual, sino al 30% anual. Vamos a poder pagarle al usurero, entonces a veces resulta que una tasa mayor de actualización inviabiliza, ¿no? Si ustedes se prestan del usurero al 30%, el proyecto no va a generar todos los recursos necesarios para pagar el financiamiento. Entonces, son parámetros. En cambio, si ustedes
tienen la posibilidad, como el caso de la compañera, de tener un financiamiento más barato, es decir, de repente les pueden conseguir recursos al 3%, no sé, 4%, 2%, le hacen ese cálculo y posiblemente su valor actual neto va a ser mayor todavía, ¿no? Entonces quiere decir que mientras más barato sea el costo financiero o que más fácil vamos a poder superar la tasa de financiamiento, es interesante. Pero son tasas de referencia, no está determinado y más bien un parámetro para jugar en el análisis de sensibilidad. Rodrigo tiene una pregunta. Ingeniero, lo que entonces está diciendo usted para el tema de la actualización de los juegos de caja, digamos, que se pretenden ganar a futuro para poder compararlos con la inversión inicial que se ha hecho, siempre se va a comparar que hay que ser igual o mayor a ese valor porque es un interés anual, ¿no? Claro. Una de las tasas de referencia es el costo financiero del dinero, que es lo que le llamaban CAR, ¿no es cierto? En el ejemplo es el costo de oportunidad del capital. Y es una buena referencia la tasa de los créditos productivos o los créditos que podría acceder el proyecto. Así es. ¿Alguna otra pregunta? Yo, ingeniero, una consulta. Quisiera saber la principal diferencia entre costo de inversión y costo de capital, por favor. A ver, el costo de capital es lo que usted se presta, por decirle $100,000, ¿no? Es a una tasa del 10%. El costo de capital es el 10% y el capital que le están prestando es la platita que usted está recibiendo, son $100,000. Pero de repente el proyecto en realidad necesita una inversión de $300,000. Entonces el monto de inversión es el capital que usted se presta más el aporte propio. Total suma la inversión, ¿no? Que posiblemente también haya capital de operaciones, eso también hay que ver si es aporte propio o si es financiamiento, pero la diferencia es esa, ¿no? El capital generalmente es el valor, es el monto de dinero que usted se va a prestar y la inversión es el total, más aporte propio, más todo lo que significa necesario en recursos para la inversión. De repente, qué sé yo, por ahí usted se consigue una donación. Esa donación tiene costo cero, ¿verdad? Pero puede ser parte de la inversión. Puede ser que usted se consiga una donación de $50,000 a costo cero, porque es regalo, es no reembolsable, pero tiene que pagar $100,000. Usted tiene en sus cuentas o en su colchón $200,000, entonces tiene 200 más 100 más 50 son 350. La inversión son 350, ¿de acuerdo? Otra preguntita. ¿Alguna pregunta más sobre el valor actual neto? No hay, ¿no? Bien. Lo que significa la tasa, dígame, Joel. Usted se me está adelantando, usted se me está pasando al TIR. En realidad, la tasa, o sea, la tasa interna de retorno es aquella tasa que consigue, que logra que el valor actual neto sea igual a cero. Es lo que estaba consultando Joel. Aquella tasa que hace que el valor actual neto sea cero es exactamente el rendimiento del capital, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nuestra sumatoria del ejemplo daba 12,000 y nuestra inversión era 12,000, la tasa que logra ese flujo actualizado al año cero de 12,000 de los ingresos y que iguala a la inversión de 12,000 es justamente la tasa interna de retorno. Eso es una fórmula que se va haciendo para cada periodo, pero en el Excel hay una función que se llama justamente TIR. Usted mete todos los datos de la tabla
del flujo, es en el Excel, usted mete los datos del flujo ese y le va a salir la tasa a la cual el BAN es 0. Ese es el criterio. La tasa interna de retorno es aquella que permite igualar el valor actual neto a 0, que quiere decir entonces que no pierde ni gana, pero el dinero está rindiendo a una tasa que es la tasa interna de retorno. Eso lo vamos a ver ahorita en un videito también. Rodrigo tiene una pregunta. Ingeniero, con respecto a lo que nos estaba comentando hasta ahorita, ese valor de, obviamente que sabemos que la TIR es la que hace el banco balatero, pero ese porcentaje de la TIR, hay que sacamos el valor en porcentaje ya que es una tasa de interés igual, tiene que ser mayor a la tasa del interés que nos hemos prestado inicialmente de la inversión, ¿no? Si es mayor a eso, entonces significa que el proyecto es rentable, ¿no? El criterio justamente nos permite ver la tasa de rendimiento de ese proyecto. Ahora viene el criterio. Si esa tasa es mayor al costo de capital, que en este caso era 10, digamos, entonces si la TIR es 21, es buen negocio, ¿no? Está rindiendo más que lo que significa poner el dinero o más que el costo del dinero. El costo del dinero es lo que nos costaría conseguir esa platita, que generalmente es la tasa del crédito. Entonces, si a nosotros nos prestan al 15% y nuestra tasa interna de retorno es 10, ¿qué quiere decir? Que su proyecto está rindiendo menos de lo que es el costo de capital, es un riesgo, es decir, en ese caso no es rentable, ¿no es cierto? La inversión de todo lo que significa trabajar no sé cuántos años, al final resulta que le da el 10%, cuando usted tiene que pagar al 15%. Entonces no es rentable, no es factible económicamente, ¿no? Obviamente, si la tasa interna de retorno es mayor, ese es el criterio para determinar la factibilidad. Si la TIR es mayor a la tasa de oportunidad del capital, que generalmente es una tasa puede ser la tasa de los DPFs, digamos, ¿no? Los DPFs, por decirle, estén al 6%, que es la tasa más alta, supongamos, ¿no? Porque después la tasa de ahorro creo que está al 4%, sí, es una pena, ¿no? Pero si su tasa interna de retorno es 9% o 10%, ya está interesante, porque quiere decir que puede nomás generar más recursos de comprar un DPF y esperar a que su plata empiece a rendir sin hacer nada. Pero si usted saca una TIR del 5% y la tasa de oportunidad del capital que mejor puede conseguir en los bancos es 6, pero si su TIR es 5, entonces mejor compre esos DPFs nomás, o sea, ponga DPFs, porque así gana el 6% y sin tanto riesgo, ni preocupaciones, ni préstamos que de repente no va a poder pagar, ¿no es cierto? Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer entonces para no traumarnos es vernos el día miércoles para, les sugiero vivamente a las personas que no han presentado hoy día, pero que vayan avanzando para que hayan 2, 3 compañeros al inicio de la clase para poder ver el avance que tienen. Eso por una parte. Segundo, en la próxima clase vamos a terminar de ver esto de la evaluación, que va a ser más cortito, y vamos a empezar ya con lo que significa la matriz del marco lógico, que es una de las herramientas que es parte del programa que le van a aplicar a su proyecto. O sea que ahí sí van a tener que trabajar para hacer una matriz de marco lógico de su proyecto. Pero eso todavía no avancen, traten de avanzar más bien en lo que es la ingeniería del proyecto, en lo que es la parte financiera del proyecto, en fin, ya hemos visto parte de la evaluación, o sea que ya tienen que ir avanzando. Han visto hasta hoy día mercado, y si no lo han visto,
pues tienen que ver. Y los que ya han visto mercado, vayan viendo la ingeniería del proyecto, ¿ya? Cosa de que si hay alguien que se anime el próximo miércoles hasta presentar su ingeniería, también lo podemos hacer. Entonces, les agradezco haber asistido en un día un poquito irregular de asistencia, pero eso nos permite avanzar y además nos va a permitir ganar cierto tiempo en esto de que ustedes muestren su trabajo para que vayan teniendo finalmente un trabajo final que sea de una calidad como la que queremos que se tenga, ¿de acuerdo? ¿Alguna otra pregunta antes de vernos el miércoles a las 7:30? De hecho, les he pasado los cuadros de la evaluación del TIR y de la evaluación y el cálculo del TIR desde el punto de vista del inversionista, desde el punto de vista de la economía, o sea que eso lo vamos a ver muy rápidamente el día miércoles. Luis, ¿alguna pregunta? Sí, ingeniero, disculpe, lo que pasa es que en la anterior clase, creo que 5 o 10 minutos antes de que termine la clase, me botó la clase, entonces no pude ver una de las imágenes. Lo vi en el video, pero yo tenía una consulta, no sé si le puedo hacer la consulta referente a esa imagen, que es la de estado de pérdida y ganancia y flujo de caja neto. Dígame. Ya. En esa imagen, mejor dicho, la diferencia entre los ingresos totales y los costos totales, llegando a una utilidad bruta, ¿no? Sí. Mi pregunta es, ¿qué pasa si la utilidad bruta es negativa? No pague impuestos. No pague impuestos. Lo que pasa es que, a ver, los impuestos, estamos hablando, son los impuestos de utilidades, ¿no? Y generalmente es un porcentaje descontándose de las facturas y todo eso, ¿no? Porque si no descuenta facturas, usted tiene que pagar el 25%. El IUE es 25%. Eso va a bajar porque usted va a tener facturas de materia prima, de pago de energía eléctrica, combustibles, etc. Entonces, al final, hay un monto que usted, a nombre de la IUE, paga, si es que tiene utilidades. Obviamente, si la utilidad bruta en realidad es negativa, usted está perdiendo. Entonces, la utilidad es cero. Por lo tanto, los impuestos es cero. No puede pagar impuestos de utilidad de un proceso de pérdida. Sí. ¿Ya? La utilidad neta me saldría negativo, pero con la depreciación y la recuperación. Exacto. Eso es lo que le va a permitir un poquito aguantar, que al principio, como hemos visto en algunos ejemplos, la utilidad neta puede ser negativa, no pague impuestos, pero la utilidad bruta de ese periodo va a ser negativa. Pero hay fondos disponibles que van a amortiguar el golpe y puede ser que eso sea al principio del proyecto, ya sea el año 1 o el año 2, que estamos trabajando al 30-40%. Pero en la medida que nuestro proyecto empieza a trabajar a más capacidad instalada, empieza a generar más productos, más ventas, por lo tanto más ingresos, y posiblemente los costos más o menos se van a mantener. Nuestro margen real va a ser positivo. Entonces ya a partir del tercer o cuarto año ya el proyecto estará en mejores condiciones y podrá pagar impuestos y tener flujo positivo de utilidad neta, ¿no? Sí, esa era mi duda. Muchas gracias, ingeniero. Porque pues, no, y en todo caso me llamó la atención porque vi que sí, usted y alguien más dijo, me han sacado, y yo no sé quién los ha sacado porque normalmente no puedo yo eliminar a nadie, ¿no? O sea que ha sido un tema de señal, yo creo. Ha habido alguna baja, ya sea por allá de ustedes o por acá, y que ha ocurrido eso. Pero en todo caso, como les decía, voy a hablar con la gente de la escuela para poder subir ese video y de esta clase, ¿ya? En todo caso, les agradezco, nos vemos el miércoles. Sigan trabajando, jóvenes, mañana es domingo, pueden aprovechar para avanzar en su mercado y pasar a ingeniería, para que vayamos avanzando y lo tengan ya
estructurando o estructurándose su trabajo, ¿ya? Muchas gracias, tengan buena noche, buen domingo, trabajen bien y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana.